pastor Ricardo, a Sonia, su esposa, a Edith, a la hermana Conchita. Los conocemos desde hace, me hace que más de 30 años. Por ahí anda, así. Y no le quiero echar cuentas porque luego van a empezar a contar, oye, pues si aquel tiene 30 y tiene tanto de conocerlo. No. Gozándonos en el Señor siempre. Gracias a Dios, gracias pastor Ricardo, Sonia, por esta invitación. Y vamos a compartir la palabra del Señor en este día tan especial en que lo vamos a celebrar. Me dicen que van a celebrar a los papás, el Día del Padre. Y a los papacitos. Bueno, pues nomás hay uno. Gloria a Dios. Abra su Biblia, hermano. Vamos a analizar un poquito la palabra, escudriñar en el capítulo 24 del libro de Josué. Josué, capítulo 24. Y voy a dar lectura. Voy a dar lectura a la palabra del Señor porque es lo más importante, la palabra. En ella vamos a encontrar el consejo, lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y Dios habla de una manera especial, de una manera personal a cada uno. Dios conoce la situación de cada uno de nosotros. Dios tiene una palabra, por eso el profeta Isaías decía que Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Es admirable el Señor, porque yo conozco muchos médicos y ninguno sana cáncer, y Cristo sana el cáncer. Bueno, sí es. Él es admirable. Cristo levanta un paralítico, Cristo le provee a aquel que no tiene, nuestro proveedor. Él es admirable, y el mejor consejo lo vamos a tener de la palabra del Señor. Podemos ir hoy, es muy común que haya consejeros matrimoniales, es muy común ya que etiqueten a los niños en las primarias, inmediatamente lo etiquetan, el maestro ya no quiere batallar. Los niños son inquietos por naturaleza. Lo que pasa es que hoy ya no queremos cuidarlos, ya no queremos batallar con los niños. Los niños así son. La maestra inmediatamente lo manda con el psicólogo. El psicólogo inmediatamente lo etiqueta. Este es hiperactivo, este es bipolar, este tiene este problema. Manda a llamar a los padres y ya quedó etiquetado el niño. Mentiras del diablo. Son mentiras del diablo. Y yo les digo por qué. Yo terminé mi carrera de psicología en la Universidad de Nuevo León. Y la mayor información que me ha dado resultado es la aplicación de la palabra. Aquí está el consejo adecuado para darlo a los hijos, a los padres, al matrimonio, al hermano, para todo. Dice la palabra de Dios esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Dice la palabra: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, en Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac de Jacob, a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él
puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual les cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del río Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libró de sus manos. Os libré de sus manos. Todas estas hazañas que está contando aquí en el capítulo 24 es la historia de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Empieza la narración de Josué recordándole al pueblo de Dios lo que Dios había hecho con ellos. Nosotros como hijos de Dios somos muy dados a olvidarnos de lo que Dios hace en nuestra vida. Se nos olvida fácilmente. Mientras tenemos una petición delante de Dios, estamos en constante oración, estamos metidos con Dios, porque tenemos aquella preocupación, aquel apuro, y estamos clamando, y citamos la palabra, y citamos los versículos. Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Así dice tu palabra, Señor. Y yo he estado clamando, y cuando viene la respuesta a tu petición, a mi petición, nos olvidamos, dejamos de orar, bajamos la guardia, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, porque ya todo está bien. Y una de las recomendaciones que Dios le hace repetidamente al pueblo de Dios, allí en el último libro del Pentateuco, en Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, más de 16 veces Dios le dice a Moisés, escribe para que esta generación que va a entrar a la tierra prometida no se olvide que yo soy Jehová su Dios. No nos olvidemos, nos olvidamos fácilmente. Le repite constantemente, cuando entres a la tierra donde fluye leche y miel, que yo prometí a tus padres que la daría, donde comerás de viñas que tú no plantaste, vivirás en fincas que no construiste, beberás de cisternas que no hiciste. No te olvides que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de esclavitud y servidumbre, y que hice maravillas. El pueblo de Dios había visto maravillas, hermanos. El pueblo de Israel vio maravillas desde que fue liberado, después de estar 430 años de esclavo en Egipto. Desde que Dios envió a Moisés, a Aarón, a sacarlos de ahí, y que salen de Israel, lo primero que hacen es toparse con el Mar Rojo. Al frente está el Mar Rojo, al noreste están los filisteos, enemigos de por vida de los israelitas, y atrás viene el pueblo de Egipto a destruirlos o a volverlos a capturar para regresarlos. Desde ahí Dios empieza a abrir el camino. Le dice a Moisés, clama a Moisés, empieza a orar, y Dios le dice a Moisés, habla con el pueblo, dile que no tenga temor, porque cuando tenemos un problema, lo primero que viene es el temor. El temor no es de Dios, es el arma más antigua de Satanás, el temor. Cuando tenemos temor de algo, ya perdimos, hermanos. Cuando usted tiene temor de hacer algo, mejor no lo haga. Mejor no lo haga, porque va a salir mal el asunto. Métanse a orar con Dios.
Dile a este pueblo que no tenga temor, que vea a esos egipcios que vienen detrás por última vez, porque nunca jamás volverá a verlos. Y abrió el mar rojo y pasó el pueblo de Israel. Pasó en seco el pueblo de Israel. Y luego se cerró el mar y tragó a aquellos egipcios, con carros y todo lo que traían. Predicaba yo en una ocasión en un programa, estuve 2 años en un programa de radio, en la 1310, con este señor amigo mío, locutor Becerra Pesina, Joel Becerra Pesina. 2 años estuvimos ahí en el panel agropecuario. No era un programa cristiano, era un programa de conferencia. Siempre iban 5 o 6 gentes diferentes, pero se hablaba de todo tipo de problemas, y Dios me plantó ahí como pastor. Y ahí estuvimos, y en una ocasión yo comenté acerca del Mar Rojo como un problema que estaba frente a ti y que Dios podía moverlo. Y habló una persona y me dijo: el pueblo de Israel pasó por el área del Mar Rojo, que es la más bajita, dice. Yo creo que más abajo de la rodilla, me dijo, al aire. Le dije: pues gloria a Dios, gloria a Dios. Le dije: si mi Dios ahogó en ese charquito de agua todos los carros de Faraón, si los destruyó, ¿no crees en ese Dios poderoso? Me dijo: con usted no se puede. Le dije: conmigo sí se puede, con Dios no se puede, porque Él es poderoso. Y vieron las maravillas el pueblo de Israel. Los sacó de Egipto y los trajo en el desierto 40 años a causa de su incredulidad. La tierra de Canaán no estaba lejos. La tierra de Canaán estaba un día de camino, un día y medio. Pero a causa de su incredulidad no pasó el pueblo de Israel a conquistar las ciudades, no pasó el río Jordán. Porque Dios tiene bendiciones para nosotros. Desde el momento en que recibimos a Cristo, que nos rescata de la esclavitud, de que nos rescata de la oscuridad y nos trae a su luz admirable, desde ese momento pasamos a la tierra prometida y tenemos un montón de bendiciones enfrente, pero debemos de tener la fe bien puesta en el autor y consumador de la fe, para ir derribando, para ir destruyendo, para ir plantando y para ir estableciendo y lograr los objetivos que nosotros hemos puesto en nuestra vida espiritual. Y Dios nos va dando las bendiciones. Pero Dios quiere que demos el paso de fe. Tenemos que dar ese paso de fe. Si no tenemos esas decisiones, no podemos avanzar. No podemos avanzar. La fe está a nuestra disposición. Capítulo 17 de Lucas habla de un siervo llamado fe. Un siervo es alguien que está a tu servicio. Tú le ordenas, él va y trae eso. Él hace esto. Así es la fe. La fe aquí está. Todos tenemos una medida de fe. Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Amén. Yo las grandes cosas que he hecho en mi vida para bendición de mi familia, las decisiones que he tenido que tomar, las he hecho sin dinero, por fe. Amén. He tomado la decisión. Así como me platicaba el pastor Ricardo, esas son decisiones de fe. Decisiones de fe, que son las decisiones que respalda a Dios. Esas son las decisiones que respalda a Dios. Ese siervo está a tu disposición, pero si no lo utilizas, ahí está sentado. Hay que ponerlo a trabajar. A la fe hay que ponerle patitas, hay que moverse, dar el paso de fe en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel pudo haber llegado a la tierra prometida, pero les faltó fe. Envió 12 espías Moisés a checar la tierra, y de los 12, 10 vinieron atemorizados y dijeron: son ciudades amuralladas, son ciudades preparadas para la guerra, hay gigantes en algunos lugares, nos van a destruir, Moisés. Solamente 2 de ellos vinieron y declararon con fe lo que ellos pensaban: Josué y Caleb. Josué y Caleb dijeron: vamos a entrar, ya Dios nos los ha entregado.
es como comer pan calientito, pero la mayoría desanimó y no dieron ese paso de fe. Cuando nosotros no tomamos una decisión y cuando nosotros no echamos a andar la fe, pagamos las consecuencias. Dios está con nosotros. Amén. Y a Dios le interesa que nosotros creamos, porque al que cree todo le es posible. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios en la tierra de los vivientes? Aquí necesitamos creer. Entonces, cuando tomamos una mala decisión, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fue puesto 40 años en el desierto. Y allá anduvo 40 años, dando vueltas. Dios, cuando trae un juicio para el pueblo, siempre va acompañado de su misericordia. A pesar de que el pueblo de Israel fue puesto en el desierto, la misericordia de Dios estaba con él. Por la noche, una nube de fuego les daba calor en las extremas temperaturas frías, y en el día la misma nube les daba sombra, y se movían de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando la nube se movía el pueblo de Israel. Así anduvieron 40 años, y allí en el desierto Dios les proveyó. Dios les mostró que Él era el rey, que Él era el Dios de Israel. Les sacó agua de la peña, les proveyó de carne, miles y miles de codornices. Su calzado crecía. No compraban calzado, el calzado crecía conforme iba creciendo aquella persona, aquel pequeño. Dios tiene cuidado de todo. Y vieron grandes milagros, pero a pesar de todo, el pueblo de Israel se apartaba, duro de servir, se iba tras dioses ajenos, practicaban muchas cosas, hacían alianzas que no deberían de hacer. Todo eso sucedió durante 40 años, cuando lideró el pueblo Moisés. ¿Y sabe quién andaba del lado de Moisés esos 40 años? Se movía Moisés para un lado y ese hombre iba con Moisés ahí con un lado. Parecía el hermano Ricardo con el pastor Villena. Y el pastor Villena se movía Ricardo. Así me pasaba a mí. Yo duré 18 años en la iglesia con el pastor Villela, y se movía el pastor Villela y ya iba yo detrás. Y cuídale la espalda, lo bueno que la tiene chiquita. Y ahí andábamos. De ahí Dios me sacó y mi sucesor se quedó. Ahí, Ricardo. Así andaba Josué detrás de Moisés. Y Josué aprendió a liderar el pueblo de Israel. No es fácil liderar más de 2,5 millones de gente. No es fácil. Josué fue el único que tuvo fe cuando fue a ver la tierra prometida, que le dijo a Moisés: vamos a entrar, pero a causa de la mayoría que tuvieron temor no entraron. Fueron enviados al desierto para ser probados, para que aprendieran que hay que depender de Dios, pero que hay que obedecer a Dios. Dios nos pasa por el desierto, hermano. Llámese como se llame la persona, no porque sea pastor o porque sea apóstol. A propósito de apóstoles, brother, hoy todo el mundo es apóstol. Sí. La iglesia está enferma. Cuando el apéndice se inflama, es apendicitis. Sí. Cuando el colon se inflama, es colitis. Cuando el cerebro se inflama, es faringitis, algo así. Encefalitis. Ok, de la garganta. Bueno, pues la iglesia está inflamada, tiene apostolitis. Está
¿verdad? Porque todo el mundo se cree apóstol. Y profetitis Y también. profetitis también. Ahorita ya no sabe uno, ya mejor reverenciar a todos para no equivocarse, ¿verdad? Necesitamos tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Nos pasa por el desierto, sea quien sea la persona, pero nos pasa para que aprendamos. Si a su Hijo, a Jesús, fue llevado al desierto y fue probado 3 ocasiones, ¿cómo nosotros no vamos a ser probados en el desierto? En el desierto se aprende. En el desierto Dios nos está moldeando. El primer alfarero en el mundo fue Dios. Así es, amén. Dios nos hizo con sus manos. Dios formó todo con la palabra. Todo con la palabra. Pero a nosotros nos hizo con sus propias manos. Amén. Somos hechura perfecta de Dios. No podré yo, le dice a Jeremías en el 17 capítulo, no, dice, no podré yo transformar a mi pueblo que yo lo hice. Él es el alfarero, Él nos transforma. Por eso cuando nos pasa por el desierto nos está ajustando las emociones, el carácter, algo que está mal en nuestro organismo. A veces tenemos problemas y ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos, pero Dios sí sabe de lo que estamos teniendo problemas y Él nos va transformando. Dios puede hacer nuevo cualquier cosa. Así es. Desde el momento que conocimos a Cristo, la vieja criatura quedó atrás. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas, y el que hace las cosas nuevas y perfectas es Cristo, es Dios. Este pueblo había visto maravillas, pero toda la generación mayor que había salido de Egipto quedó postrada en el desierto a causa de su incredulidad, a causa de su idolatría, de su desobediencia. Hoy, al inicio de este capítulo, al inicio de este libro de Josué, empieza diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Y llama a Josué, que anduvo 40 años ayudando, aprendiendo, enseñando Moisés a Josué. Y a Josué le corresponde pasar al pueblo de Israel al otro lado del Jordán, donde están aquellas ciudades. Josué es el gran líder que pasa a la tierra prometida al pueblo de Israel. Moisés no entró en la tierra prometida. Moisés no entró. Entonces, cuando hace todas las conquistas, que toman posesión de la tierra, que llegan a los lugares que Dios les va a entregar, que reparten las heredades y todo eso, ha pasado mucho tiempo. Y en este capítulo 24, Josué los vuelve a reunir a todos en Siquem. Los vuelve a reunir y les empieza a recordar todo lo que Dios hizo, desde Abraham, Moisés, todo lo que Dios hizo en el desierto, cómo los rescató de esclavitud y servidumbre, cómo les dio de comer, cómo abrió el mar rojo, cómo les proveyó día con día. Les empieza a hablar Josué de esa manera, recordándoles, porque el pueblo de Israel, aún estando ya en la tierra prometida, donde fluía leche y miel, se olvidaron de Jehová su Dios y se fueron tras dioses ajenos. La idolatría es abominación a Dios. Dice la Biblia que la idolatría es semejante a la hechicería. Así es. Es semejante. En ocasiones, cuando en otros lugares les he preguntado quién ha practicado hechicería, y pues nadie quiere decir. Pero les pregunto cuántos eran católicos antes de conocer a Cristo, y todos levantan la mano. Y les digo porque nuestros padres, que eran católicos, lo vestían a uno del Santo Niño de Horchata, de Atocha. Así dijo un sobrino mío. ¿Y ahí qué santo tienen en tu casa? Digo, el Santo Niño de Horchata. No, es de Atocha. Y te ponían el uniforme, brother,
o el uniforme de la Virgen de San Juan, Sí. o el de San Isidro Labrador, con el agua quita el sol, o el de Martín Caballero, dame suerte y dinero, y te vestían y te ofrecían en el altar. Así es. Eso es hechicería. Claro. Estás ofreciendo tu hijo a los demonios. Estás participando de una manera inconsciente. Todo eso hay que romperse. Todas esas maldiciones hay que cancelarlas. Porque nuestros padres lo hicieron de una manera a causa de falta de conocimiento. Y a Dios no le agrada eso. Y el pueblo seguía participando, el pueblo de Israel seguía participando en eso. Por eso Josué reúne al pueblo, le recuerda todas las señales y los prodigios que Dios hizo en la vida de ellos. Y dice el versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no poder servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Y sabe qué hicieron? Volvieron otra vez a lo mismo. Porque de labios, así dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es muy fácil, usted aquí por la calle pare cualquier borrachito ahí en el Oxxo, párelo y pregúntele, oye, ¿tú crees en Dios? Va a decir, yo creo en Diosito, ¿verdad? Yo creo, de labios, de labios. Hace años, cuando existían las Torres Gemelas en Nueva York, un gran equilibrista puso una cuerda de acero de torre a torre y iba a pasar en triciclo y luego iba a pasar equilibrándose, y la multitud estaba abajo clamando, y pasó primeramente a pie con la vara de equilibrio y todo el mundo lo vacionó. Era una gran hazaña. Y luego pasó en una bicicleta grande como triciclo y todo el mundo lo vacionó, más fuerte. Y luego preguntó, ¿están bien? ¿Lo hice bien? Sí, adelante, sigue. ¿Creen que lo puedo hacer otra vez? Sí creemos, lo haces. Digo, necesito un voluntario para que vaya conmigo. Y todo el mundo quedó en silencio. Todo el mundo se cayó. Como que les habló la Virgen y empezaron a cantar. Y nadie quiso. ¿Por qué? Porque todo el mundo de labios habla, dice, pero a la hora de los hechos. Dios no quiere que le adores con los labios, quiere que le adores con el corazón. Que de adentro del corazón salga ese clamor. Porque la misma palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Porque no es de acá de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los problemas, es de acá. Cuando alguien mata a alguien, comete un homicidio y le da 70 puñaladas, 2 balazos y una pedrada, no dicen qué malos pensamientos de hombre, ¿qué dicen? Qué corazón tan negro tenía. Entonces es el corazón lo que tenemos que cuidar. Y el pueblo de Israel tenía su corazón contaminado, lleno de idolatría. Por eso le prometieron a Josué
pero siguieron haciendo lo mismo. Y Dios no quiere que caigamos en eso mismo. No quiere que caigamos en eso mismo. Luego Josué habla con el pueblo y es cuando les dice: si vosotros queréis seguir adorando a los dioses que vuestros padres adoraron allá al otro lado del Jordán donde andábamos, y quieren irse tras dioses ajenos, les dijo: váyanse, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué gran hombre este es Josué, qué gran líder. Lideró el pueblo, lo trasladó a la tierra prometida y luego lo reunió para exigirles lo que le habían prometido a Dios: adorarle, servirle, obedecerle. A mí me llena este pasaje cuando Josué dice: mi casa y yo, está diciendo mis hijos, mi esposa y yo, mi descendencia. Yo como padre, como líder de aquí de mi hogar, estoy decidiendo servir al Dios Todopoderoso. Estoy comprometiéndome a guiar a mi familia en el temor de Dios, a instruirlos. Mire qué importante es que nosotros como padres tomemos esa decisión de que en nuestra casa se adore al verdadero Dios, a Jehová, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Josué nos está enseñando y nos está invitando a que tomemos esa decisión. Nosotros como padres de familia fallamos, porque no hay ninguna universidad para padres. Hoy ya tratan de instruir a los padres en las escuelas. Hay programas para padres, pero ¿sabe qué programas son apartados de Dios? Son apartados de Dios. No te permiten hablar abiertamente. El manual aquí está, Dios nos lo enseña, Dios nos instruye. No hay universidad, no hay estudios, no hay diplomados para padre. Va uno aprendiendo con los hijos. El que lleva todos los errores es el primero. Con el primero aprendemos. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, al centro de nuestra familia, el Señor nos instruye y nos va guiando de cómo instruir a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino, dice. Cuando sea grande, no se apartará de él. No quiere decir que el niño va a estar metido en la iglesia. No quiere decir que el niño va a andar con una Biblia desde chiquito, no. Los instruye uno, pero las etapas el crecimiento de nuestros hijos, llega un momento en que llega la adolescencia. Llega la adolescencia y es ahí donde vamos a tener problemas y Dios nos va a dar sabiduría para irle soltando y aflojando. Dale y aflójale. Y si le vas a soltar, está al pendiente. Chécalo. Hoy más que nunca tenemos como padres que estar al cuidado, al pendiente de nuestros hijos. Ya mis hijos están grandes. El mayor tiene 40, el otro 37, 38, el otro 35 y la más chica tiene 32, creo. ¿Verdad? Entonces, ya están grandes. Excelentes hijos, bien latosos como todo hijo. Todos tenemos problemas, todos. Si una familia me dice que no tiene problemas, en una ocasión, en una reunión de matrimonios precisamente, estábamos hablando de lo que es el matrimonio, cómo debe ser el esposo como proveedor, como amante, como amigo, como este, como el otro, y la esposa también, etc. Y pasamos que alguien diera testimonio y pasó un matrimonio. Esos matrimonios que
mi amor para acá y mi amor para allá, y que hay cariño y que hay cariño, esos a mí no me los den por buenos. Y así estaba. Yo le doy gracias a Dios porque me tocó una mujer, una ayuda idónea, esforzada, mujer. Proverbios 31:10 se quedaba corto. Se quedaba corto. Y luego el hombre, la mujer, mi esposo, un varón de Dios, excelente en la palabra. El Salmo 1 también se quedaba corto. Nunca se ha sentado en mesa de pecadores ni en silla de escarnecedores ha estado, y eran algo, el matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto en la Biblia es, casamos el Salmo 1 con Proverbios 31. Es el perfecto. Ya pasaron, les dije, bueno, ahora pase un matrimonio de aquí de la tierra, porque ellos no están en este planeta, porque andan en otro. Todos tenemos problemas, todos. Y los pastores más. Todos tenemos problemas. Entonces, tenemos que pedirle a Dios la sabiduría. Nosotros como padres, que nos vaya dando la sabiduría para ir guiando a nuestros hijos. Llega la adolescencia y empieza la cosquillita de que quieren ir a la disco, de que quieren ir acá, de que quieren salir allá, y no los va a tener en una burbuja. Va a tener que confiar en Dios, va a tener que soltárselos a Dios, porque cuando están chiquitos, pues cerramos la puerta y le echamos llave y ahí los tenemos. No pasa de que rompan algo allá adentro. Pero llega el momento en que el muchacho tiene que salirse y tiene usted que confiar en Dios. Y como padre de familia, usted tiene que orar, interceder. Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para su honra y su gloria. Reyes porque tenemos autoridad, somos la cabeza en estos tiempos de empoderamiento de la mujer, donde se está rompiendo con toda la estructura bíblica. Es increíble cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación está legislando y legislando y legislando y pisoteando la palabra. La palabra sigue siendo la palabra. Alguien me decía que en estos tiempos, me decía, tú no eres homofóbico. Le dije, tradúcemelo, por favor. Y platicamos. Dice, es que ya hay como, aquí en México, como quién sabe cuántos millones de homosexuales, quién sabe qué tantos millones de lesbianas, y quién sabe qué tanto. Le dije, bueno, ¿y luego? ¿Cuál es el problema? No, es que están legislando. Le dije, el hombre está legislando. Dios tiene su ley. La palabra de Dios es bien clara. Bien clara. Le dije, no te hagas bolos, no te enredes. Si hay un homosexual o una lesbiana, le dije, es pecado delante de Dios. Si hay 100,000, digo, sigue siendo pecado. Y si hay 10 millones, digo, sigue siendo pecado. Dios no va a cambiar la escritura porque 10 millones de gentes están que se arrepientan. Dios nos da la oportunidad de hablarles. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tenemos que traerlos con ese amor. Tenemos que hablarles de la palabra. Tenemos que invitarles a que se arrepientan. Hoy nuestros hijos les está tocando vivir estas etapas de cambio. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Por eso Dios nos pone como padres, como reyes y sacerdotes, con la autoridad para fijar las reglas de la casa, enseñarlos a que se sometan a obedecer a Dios, a obedecer las reglas de papá y mamá. Y el sacerdote, todos ustedes como padres que están aquí son sacerdotes de su hogar, son pastores de su hogar. A ustedes les toca pastorear a sus hijos. Ustedes van a dar cuenta por sus hijos.
van a responder delante de Dios, porque todo lo que tenemos es prestado. Los hijos son prestados, los bienes que tenemos son prestados, ese carrito nuevo que trae es prestado, aquí se va a quedar. El dinero es de Dios, nada es de nosotros. ¿Qué le podemos dar a Dios si no es nada de nosotros? ¿Sabe qué le podemos dar? Obediencia. Esa depende de nosotros. Yo quiero agradar a Dios, tengo que obedecerlo. Y como su palabra dice que yo soy el sacerdote del hogar, yo tengo que orar por mi esposa, tengo que orar por mis hijos, tengo que pararme en la brecha e interceder por ellos y irlos pastoreando, porque no sabemos qué estamos formando. Hoy en día ya los muchachos de la secundaria ya no quieren estudiar. Es más fácil andar ahí con un radio, ahí en un Oxxo recargado, halconeando, dicen ellos, ando halconeando. Y otros dicen, no, ya soy estaca, y ya soy esto, y ya soy lo otro. ¿Y por qué mamá y papá no les dice nada? ¿Por qué no los traen? Porque falta Cristo en sus vidas. Necesitan entregarse a Cristo. Un padre que conoce a Cristo, Dios le da la sabiduría y le da la autoridad y le da la paciencia y le da el entendimiento para ir intercediendo, ir guiando y moldeando a sus hijos. ¿Se batalla? No creo que no. Yo le doy gracias a Dios por mis hijos. A todos son profesionistas, gracias a Dios, pero dos no toman ni fuman ni hacen nada, no están casados y ahí andan con mi esposo, con uno y para otro. Pero tengo uno, el más chico, Angelito, orando por él, llorando por él y batallando. Pero Dios nos ha dado palabra a mi esposa y a mí. Hace años, como 10 años, yo venía manejando y le preguntaba a Dios, oye Señor, ¿cuándo voy a predicar yo en el Fórum de Los Ángeles o allá en Argentina, o cuándo voy a estar yo en un estadio? Y Dios me dio una visión rápida y me dijo, tú no. Así me dijo, tú no. Tus hijos, estás sembrando para tus hijos. Y vi a 2 de ellos en un estadio ministrando, y yo estoy confiando que su palabra es fiel y es verdadera. A lo mejor yo no lo voy a ver, hermana Conchita, pero los que están pequeños, mis nietos, van a decir, es el resultado de la oración de los padres. Así es, aleluya. Y yo lo creo. Amén. Hoy precisamente, anoche, mi hijo habló con mi esposa y le dijo, ya estoy cansado, hijo, ¿para qué me hago? Yo soy el que sigo de pastor. Aleluya. Entonces, no es en vano. Como padres se batalla, pero Dios le dio consejos a este gran líder Josué, que dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y eso debemos de agarrarlo nosotros. Al principio del capítulo, cuando le dice, tú vas a pasar a este pueblo a la tierra prometida, Dios le dice a Josué, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida, solamente esfuérzate y sé muy valiente. 3 veces le dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Hay que esforzarse para guiar la familia, hay que esforzarse para mantener el matrimonio hoy más que nunca, hermanos. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar.
pero nomás es imitador porque no es ningún león. El león de la tribu de Judá es Cristo. Amén. Él Aleluya. es mentiroso y padre de mentiras. Esfuérzate. ¿Qué es esforzarse? No es que me estoy esforzando, no, esforzarse es un poquito más y más y más y dar más de lo que podemos dar. Es echarle ganas. Y le da un consejo. Este consejo que le dio Dios a Josué como líder y como padre, le dijo que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás todo conforme en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que nunca se aparte, padres, de su boca. Deuteronomio nos aconseja y nos dice que debemos de hablarle a nuestros hijos en la mañana, en la noche, a la hora de acostarse, y que pongamos los mandamientos como una tabla en el cuello. Usted póngalos en el refrigerador, ponga un versículo, métele un versículo ahí en el cuaderno del niño. Busque la manera de darle la palabra siempre, de instruirlo. Parece que no la leen, pero la leen. Se les graba, se les queda. Como padres, esfuércense, sean valientes y párense firmes en la roca que es Cristo Jesús, porque ustedes están formando los ciudadanos, los profesionistas, los pastores del día de mañana. Vienen tiempos difíciles para ellos, para nuestros nietos quizá, pero Cristo está con ellos. Como padres, podemos ser padres nosotros de 5, pero 5 hijos no son para un padre, porque a veces entre los 5 no quieren ayudar al padre. Un padre mantiene a 5 hijos, pero 5 hijos no mantienen a un padre, porque a veces no hay el apoyo. Aquel hombre, aquel matrimonio había criado a sus hijos, a 2 de ellos, y les dio preparación, todo el estudio, todo, hasta profesionistas, grandes profesionistas. Luego se casaron, se fueron, y la esposa de ese hombre, del padre de familia, enfermó, y él tuvo que gastar los pocos ahorros que tenía en la enfermedad, y gastó y pidió prestado, y la enfermedad seguía, y se quedó sin centavos, sin dinero. Pero él no quería pedirle a su hijo, y llegó el momento en que tenía que pedirle prestado a su hijo. Se puso a orar a Dios que le diera gracia, porque su hijo estaba muy bien económicamente, y le pidió cierta cantidad, una fuerte cantidad. Y le dijo el hijo: sí, papá, te la presto, te la mando, cuenta con ella. Y le dieron el tratamiento a la madre, pero el tratamiento tenía que seguir, y hacía falta más dinero, y más dinero, y más dinero. Y el padre, con vergüenza, con pena y todo, le pidió al hijo, y le siguió pidiendo. Y el hijo le decía: no te preocupes, papá, yo te presto lo que necesites. Pero una cosa son los hijos y otra cosa es la nuera o el yerno. Piensan diferente. Llegó el momento en que la esposa le dijo: ¿cuándo le vas a cobrar a tu papá? Y lo estuvo presionando y presionando, hasta que un día el esposo le dijo: vamos a hacer cuentas con papá. Y le habló a su papá y le dijo: papá, voy para allá, vamos, porque vamos a hacer cuentas. El papá pues se puso todo tenso porque era muchísimo dinero. Ya se sentaron en el escritorio. La esposa nunca iba a su casa a acompañarlo a saludar a sus padres, pero ese día ahí estaba, porque iban a hacer cuentas con el papá. Y empezó el muchacho: bueno, papá, tú pagaste la maternidad cuando yo nací, pagaste pañales, biberones, doctores, personas que me cuidaran desde el preescolar, la primaria, libros, todo lo que yo necesité en secundaria. Luego en preparatoria me diste dinero para esto otro,
Me fui a estudiar a la universidad, tú pagaste los gastos, me diste para que saliera con mis amigos, me proporcionaste todos los medios, todo lo que yo necesité. Y haciendo cuentas, papá, todavía te salgo debiendo, porque lo que yo soy es lo que tú me hiciste. Tú dijiste que venías a cobrarle a tu papá, dijo la esposa. Dijo, yo nunca te dije que venía a cobrarle, yo te dije que íbamos a hacer cuentas y le salimos debiendo a mi papá. Porque nosotros como padres, cuando formamos una familia, nuestros hijos, es una inversión, y hay que darle lo mejor. Nuestros padres nos dieron lo mejor que ellos tenían. A lo mejor no fue mucho, a lo mejor nosotros pudimos darle más a nuestros hijos, pero un día ellos nos lo van a redituar. Si lo necesitamos, y ojalá nunca necesitemos, pero Dios es bueno. Ustedes como padres, llévense la convicción de servirle a Dios, porque el que le sirve a Dios no tendrá falta de ningún bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano.